Dios les bendiga. En esta tarde le damos gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder hablarles un poquito de algo que he estado pensando mucho, que he estado pensando estos tiempos, de que en nuestros tiempos tenemos diferentes enseñanzas, diferentes enseñadores, diferentes hombres que creen diferentes cosas, que muchas de las veces no van con lo que está escrito en la palabra del Señor. Muchas de las veces no concuerdan en las citas bíblicas. Yo quiero hoy solamente hablar un poquito sobre por qué yo uso ciertas versiones de la Biblia y por qué algunas no las ¿cómo le diré? No las recomiendo por la simple razón de que tienen muchas cosas de que desear, ¿no? Si hay algo que la Biblia hispana ha sido la Biblia que ha sido traducida y revisada y volver a revisar. Usted sabe que cuando una cosa se hace en lo original, hay ciertas cosas que no van a concluir bien, con la simple razón de que yo siempre me he fijado siempre en las versiones. No quiero decir que unas son más mejor que otras, nada en lo absoluto, de ninguna manera. Sí, claro, algunas cosas sí tienen algunas cosas tienen su pro y sus pro y sus cons, algo bien y sus contras. Ahora, por instante, ya casi yo la Biblia de la Reina Valera revisada del 60, yo casi no la uso. Yo uso la 1602 y la Biblia de inglés y la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque la Biblia de las Américas está traducida a un lugar más mejor. En la King James, que la Biblia americana, la Biblia en inglés, la King James y la nueva King James. La nueva King James, la versión nueva de King James, esas sí las uso. Ya de lo demás ya no. La nueva King James, como le digo, no la tengo. Tengo la King James, la antigua versión de la King James, pero he leído varios pasajes de la nueva King James que me gusta y casi viene siendo hablando como la Biblia de las Américas, en un por decir, pues. El apóstol Pablo habló a Timoteo y le dijo que toda escritura es inspirada divinamente y toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Déjala. Y aunque dice, pero hermano Flores, usted dice que uno no usa la Reina Valera del 60. Bueno, en el sentido de que, como le digo, hay unas cosas que sí me gusta ver. Segunda de Timoteo, en la Reina Valera 60. Vamos a ver. 3:16. Es lo que leí.
toda esa escritura es inspirada por Dios. Acá en la antigua versión dice, toda escritura es inspirada divinamente. Y acá en la Reina Valera del 60, que como le digo, hay unas cosas que sí, y como le digo, está anotada por Scofield, que las notas de Scofield no me gustan. Me gustó porque años atrás usaba antes la Reina Valera del 60. Pero cuando empecé a escudriñar algunas cosas de la Reina Valera y la Reina Valera en 1602, noté algunas diferencias. ¿Cómo le diré? Y usted puede decir, hermano, me parece que ya di una enseñanza sobre eso. Sí, di una enseñanza sobre eso. Y no es malo volverlo a enseñar. Mire, Primera Tesalonicenses. Fíjese bien. Filipenses, Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4:4. Pero vamos a comenzar con versículo 1 al 4. La voy a leer en la antigua versión, la 1602, y la voy a leer en la Reina Valera, para que vea en una cosa que note la diferencia. Vamos a Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. Resta pues, hermanos, que os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo nos conviene andar, agradar a Dios, así que vayas creciendo. Porque ya sabéis que el mandamiento que os dimos por el Señor Jesús, para que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El clave es el versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. Ponga atención. Y por eso, cada vez que escuche un estudio mío, agarre su Biblia y compare. Mira lo que dice. Y anote. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Que cada uno sepa tener su vaso en santificación y honor. ¿Y qué es el vaso? ¿Y qué es el vaso de uno? El cuerpo. El cuerpo de uno debe tenerlo santo. Eso es lo que dice aquí. Que cada quien sepa tener su vaso en santificación. Su cuerpo en santificación. Esa es la antigua versión. Mire cómo dice la Reina Valera revisada, 1960. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhorto en el Señor, de la manera que aprendéis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así que también abundéis más y más. Porque ya sabéis que os instruimos y dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No cambia ahí nada, ¿verdad? Bien, pero fíjense el versículo 4. Reina Valera de 1960. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Notó cómo le cambiaron? Que cada uno sepa tener su esposa en santificación y honor. El que se debe de apartar el que debe de estar apartado de la fornicación es uno, de su cuerpo de uno. En la Biblia de inglés dice igual en la que está escrita en la 1602. Por lo mismo. Ahora, como le digo, hay muchas, como le digo, muchas
mire, le voy a presentar la Biblia de las Américas, la misma Biblia de las Américas. El mismo verso, y va a ver que casi cae con la 1602. Mire, usted puede decir, pero hermano Flores, ¿qué tiene que ver eso? Mucho tiene que ver. Porque cómo una persona va a tener a su esposa en santificación y honor si ustedes tienen relaciones con ella. La fornicación que está hablando es la fornicación de guardarnos de fornicación de nuestro cuerpo. Fíjense lo que dice otra vez Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. Vamos a comenzar como igual. Por lo demás, hermanos, os ruego, pues los exhortamos en el Señor, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera de que veis andar. A mí me gusta más esta. Agradar a Dios como de hecho que ya andéis. Así abundéis en ello más y más. Pues sabéis que precepto os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os tengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso. Fíjense bien lo que dice, su propio vaso, no de su esposa. Su propio vaso en santificación y honor. Vuelvo a... Y una de las cosas que hablando sobre esto, es de que muchos cristianos dicen, no, pues cualquier Biblia hace. Cualquier Biblia... Y sí, para muchos. Y entonces cuando oyen el mismo verso, pero explicado diferente, se quedan con una forma de en pensar y que llega allí donde se tratan de confundir. Como el hecho de la Biblia, especialmente la Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia Reina Valera del 60 y esta es la versión Valera, no es Reina Valera, esta es versión Valera, la que escribió de vuelta Valera. Por eso la Reina Valera se le llama Reina, porque Reina fue el que la escribió, pero Valera la volvió a rectificar. Y después, años después del 1909, se volvió a escribir otra vez la versión Valera, pero ya con el año escrito, 1909. Por eso se llama Valera 1900 o Reina Valera 1909. Ok, entonces la Reina Valera en el 60, años después, volvió a revisarla. Y algunas cosas sí corrigieron la Reina Valera del 60. Algunas cosas sí corrigieron. Y en esa me voy en algunas ¿cómo se llama? En algunas correcciones que la Reina Valera del 60 hizo. Y entre ellas me parece que está en... vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3, verso... la corrección, mire, fíjese bien. La corrección, que la 1602 no la tiene. Así la dejaron. Pero
Años después, la Reina Valera del 60 corrigieron esta parte. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Que vuestro atavío no sea el extremo peinado ostentoso de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno y el corazón en el incorruptible ornato del espíritu infalable y apacible que os grada, que es grande estima delante de Dios. Pero considerando, fíjese bien el versículo 2, la corrección del versículo 2, fíjese lo que dice, considerando vuestra conducta, el versículo 3, el versículo 1. Asimismo, vuestras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjese bien cómo dice la antigua versión. Allí sí hicieron esta corrección. Vamos a ver. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra de Dios sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Fíjese que dice que se han ganado sin palabra por la conversación. ¿Ve? ¿Nota la diferencia? Entonces, como le digo, hay unos que tienen sus pros y sus contras. Y aquí, por eso el Señor nos instruyó que escudriñáramos bien las Escrituras. Que dice que se han ganado sin palabra por la conversación de sus mujeres. Acá dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también a los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, por la conducta de sus esposas. Y vuelvo siempre hablo, tengan y pongan atención cada vez que uno les habla o que alguien les hable o que alguien les trate de explicar la Biblia. Traten de, por favor, ver. Una vez a mí me dieron una Biblia, yo no sabía, y era una Biblia de los Testigos de Jehová. Y noté cuando leí cuando leí Juan 1.1. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la versión de los Testigos de Jehová dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Qué chistoso que el verbo era un Dios y ellos no creen en la Trinidad. Yo tampoco creo en la Trinidad, yo creo que Dios es uno. Pero lo chistoso de esta gente que no creen en la Trinidad y se bautizan en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que es lo más chistoso. Yo hice la pregunta a un testigo de Jehová sobre eso. Y le dije, oye, ¿usted se bautiza? ¿Cómo se bautizan ustedes? No, pues nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dije, qué chistoso, ¿y usted no cree en la Trinidad? Por eso, cada vez que alguien les trate de explicar
o les trate de explicar la Biblia, la palabra de Dios, tengan mucho cuidado. Ahora, volviendo otra vez a algunas cosas de lo que es. Miren, ¿por qué usted dice que me van a preguntar? ¿Por qué dice que debe uno tener cuidado con las? Porque algunas versiones, muchas Biblias les están quitando contenido. No es igual una antigua versión con una versión moderna. Ok, está bien la Biblia de las Américas, está bien. Pero también la Biblia de las Américas tiene sus defectos. Okay, ninguna Biblia está escrita al 100%. Y otra cosa, ya porque en ciertas escrituras o en ciertos pasajes, como lo que siempre he referido a Mateo 28:19, que Mateo 28:19 no, en la Biblia de la antigua versión y la Reina Valera y todas las demás escrituras, aún en la Biblia de las Américas la tiene, como esta escritura que dice Mateo 28:19, que dice: por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahora, Mateo 28:19, para que aquellos que me conocen ya saben de lo que estoy hablando, y a los que todavía no me conocen van a saber. Dice, Mateo 28:19 dice: por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os mando. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero Mateo 28:19, cuando dice: por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en nombre, allí se termina esa frase: por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en mi nombre. Así es la versión correcta. Pero la Iglesia Católica, por meter la Trinidad, porque eso de la Trinidad no es nuevo de la Iglesia Católica, no, eso tiene años. Aún en Babilonia se adoraba un Dios de 3 personas. Los egipcios adoraban a un Dios de 3 personas. Entonces esto no es nuevo, esto viene de años atrás. De esto que las iglesias trinitarias están creyendo en una cosa que es un paganismo. Y es un paganismo porque viene desde la antigua Babilonia. Los babilónicos, los egipcios y todos ellos creían en un Dios de 3 de 3 personas. Entonces esto no es nada nuevo. Pero la cosa de que no es nada nuevo, pero la cosa es de que esto lo trataron de meter no lo trataron, lo metieron en la palabra de Dios. La versión correcta dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Punto. Se termina la discusión. Pero la Iglesia Católica, cuando hizo las de estas, aquí fue donde metió eso, y por eso todos los traductores siguieron el mismo, ¿cómo se llama? El mismo papel, y siguiendo los mismos ejemplos, y ese error que se puso allí lo siguen copiando. Ahora, la Biblia latinoamericana, que es la versión católica, esa porción de Mateo 28:19 la quitaron, porque se dieron cuenta que fue un error. Ahora, la Biblia latinoamericana, y si usted tiene una, está bien, porque si hay una Biblia que habla fuerte y tremendo, es la Biblia la Biblia católica.
del cual yo no la voy a leer porque ya tengo muchas. Pero sí he notado por internet, he encontrado buscando y algunas citas bíblicas que hablan muy diferente, como en Hechos 1, cuando el Señor está en el mundo de los vivos, iba a ascender al cielo y iba a ascender al cielo. Los apóstoles le preguntaron, Señor, uh, déjame mejor ir para allá para no andarme. Y le digo, la Biblia sí. Hechos capítulo 1, verso 6 adelante. Entonces los que se habían reunido ahí le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7. Y él les dijo, a vosotros no nos toca saber los tiempos o las sazones que el Padre que el Padre puso en su voluntad. En el versículo 7, me parece que en la Biblia católica, una de las antiguas versiones de la Biblia católica, dice, ¿y a ustedes qué les importa saber? Aquí no dice así. Pero allá en la otra versión les dice, ¿a ustedes qué les importa? Si voy a restaurar el reino de Israel en este tiempo. ¿A ustedes qué les importa? No, lo que les importa es lo que yo los mandé a hacer. De ir a ser discípulos entre las naciones. Regresando otra vez. Otra vez, regresando a lo que dice Mateo 28:19, que eso fue añadido. ¿Ok? Entonces, regresando otra vez a lo que la iglesia, la Biblia latinoamericana, que es la versión católica, esa escritura la rectificaron, la revisaron y le quitaron esa porción. También le quitaron la porción que también le agregaron en 1 Juan 5:7, porque son tres los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y esa porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En la antigua en la versión católica la rectificaron y pusieron, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. Punto. Hay Padre, Verbo y el Espíritu no salen. Espíritu Santo no salen ya. ¿Por qué? Porque entendieron que esta parte de la escritura era añadieron para sostener la enseñanza de la Trinidad. Entonces, fíjese bien. Entonces dice, porque capítulo 1 de Juan, capítulo 5, verso 7, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. Punto. Ahí se terminó el texto. Y los que estudiaron en la nota de esta aquí que tiene de la anotación, tiene aquí una donde le dice, ¿qué es lo que dice? Por lo general hay un consejo en cuanto que este versículo no tiene apoyo de más. Ha sido insertado que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
esa parte fue insertada aquí, dice la nota. Igualmente como Mateo 28:19 fue insertada también la parte donde dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora otra vez a, vuelvo otra vez a enfatizar de que cuando usted compre una Biblia, asegúrese que lo que está comprando, porque no todas las versiones son iguales. No todas las versiones son iguales. Por eso yo siempre he mantenido una regla de cuáles Biblias comprar. Ahora, yo compré una que en el Antiguo Testamento me gustó mucho. La iglesia bautista esta iglesia se llama la Biblia. Déjeme buscarla. Esta Biblia se llama la Biblia. ¿Cómo se llama? Esta Biblia se llama la Biblia 1602 purificada. Y fue escrita fue dictada por una iglesia que se llama la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, y está en Santa Catarina, Nuevo León, México. Y fue por un misionero americano, que él introdució la Biblia, pues claro, porque si usted la ve, bueno, yo en el sentido, si yo la veo, es igualita a la King James de inglés, por la simple razón de que esta Biblia en ninguna parte, bueno, también tiene sus errores. Casi en todo el Antiguo Testamento encuentra la palabra Señor, que usted sabe que la Biblia de la Reina Valera, desde cuando comenzó hasta ahorita, la Reina Valera tiene Jehová. Y esta, como fue traducida del inglés, usaron todos los manuscritos del inglés, y por eso aparece Señor, que en inglés es Lord, L-O-R-D, Lord, que quiere decir Señor. Entonces en todo el Antiguo Testamento aparece Señor, 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 Señor. Lo único que no me gustó es que le cambiaron algunos nombres de la Biblia, como digamos Santiago le pusieron Jacobo. Santiago le pusieron a Jacobo, y a Hechos le pusieron Actos en vez de Hechos. Aquí está. Le pusieron Actos. Aquí está. Le pusieron Actos, que en inglés es Acts, claro, que quiere decir hechos. Pero muchas las veces nos metemos en problemas en tratar de corregir una cosa, que nos metemos en un problema, y en vez de tratar de arreglar la situación, agrava la situación. Pero como yo sé que actos viene de la palabra acts en inglés, que para mí no es tan difícil de entender que es hechos. Ahora, otra cosa que cometieron ellos, y espero que un día lo corrijan,
un versículo más conocido. Hechos, que aquí están Actos. ¿Ok? Yo le voy a decir Hechos porque así lo conozco. ¿Ok? Y de todos modos, hechos o actos, lo que sea, no estoy pecando en cambio de eso. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Algo que está. Ya, aquí está. Hechos 2:38, el bautismo. ¿Ok? Entonces Pedro les dijo, arrepentidos, sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, o perdón de pecados, remisión, es lo mismo, de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El problema es que ellos aquí, Jesucristo, los separaron. Por eso le digo, en vez de ¿cómo se llama? Y yo lo agarré porque pues, se me hizo interesante, porque cuando la leía en la internet, dije, no, me gustaría tener una copia de esa Biblia. Pero ya cuando la recibí, en ese entonces todavía mi papá todavía estaba en vida. Llegó casi un mes antes de que él muriera y yo se la mostré. Pero la cosa es que, como le digo, la empezamos a mirar y algunas cosas, como le digo, no nos cuadró. ¿En cuál no nos cuadró tampoco? Es que cuando el Señor se identificó a Moisés, a los hijos de Israel, no me di a conocer a ellos por mi nombre. Y allí, en la versión de inglés, dice Jehová, que quiere decir Jehová. Que también, allí, según la 1600 Dios purificada, también le erraron, porque pusieron Jehová. Ahora, vuelvo a decir, por tratar de corregir algunas cosas, siguieron con los mismos errores de la King James. Entonces, no salemos de lo mismo. Y por eso muchos tratan ¿cómo se llama? Tratan de tratar de corregir. Hubo otro hombre que sacó una Biblia que se llama Humberto Gómez. De una iglesia, la Gómez. Lo que hizo este amigo, ni fue teólogo, ni es teólogo, ni nada, ni estudió teología, nomás es un pastor, pero él creció en la iglesia, él creció en la iglesia americana. Y en la iglesia americana, pues se usaba la King James. Pues lo que hizo nomás la tradució de la King James al español y todo lo tuvo bien, traduciendo el mismo panorama. Y Jesucristo no lo separó como esta. Está bien. Todo está bien casi igual. Yo no tengo esa Biblia, la Reina Valera Gómez. Ok, así se llama. La Reina Valera Gómez. No la tengo. Pero, ¿para qué? Si ya tengo la de inglés. Entonces, pero como esta versión de la 1602 purificada se me hizo interesante, dije, pues la voy a comprar para ver qué es. Y le digo, algunas cosas, en vez de corregirlas, las agravaron, como Hechos o Jacobo. Entonces, como le digo,
El Señor por eso nos dice, porque el Espíritu Santo os guiará a toda justicia y a toda verdad. Ahora, voy a decir que está mal esa Biblia. No, pero como le digo, no tampoco voy a ir a buscar la Reina Valeria de Gómez, tampoco, no. ¿Para qué? Aquí tengo la Reina Valeria de 60. O la Biblia de inglés, que casi viene siendo igual, la traducción igual. Yo lo que hago, y se lo digo se lo digo con un corazón sincero, anote sus Biblias, póngales anotaciones, subráyelas, ponga notas. Eso es lo que aprendí de mi papá. Anotaba y las subrayaba y ponía sus notas ahí. O agarraba una libreta y apuntaba y hacía sus apuntes. Regresando otra vez. Y por eso le digo, yo no le voy a decir a usted qué versión use o qué versión le conviene usar. Yo uso la que más a mí me gusta, que habla mejor. Regresando. Y regresando otra vez. Mire, para que más bien me entienda. Me parece que vamos allí. Mire. Y me parece que vamos a Primera de Pedro. Hay una escritura que quisiera que si algún día este video llega a los revisadores de Segundo de Pedro capítulo 1 verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, de lo cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí esa parte lucero me gustaría que la traducieran en el correcto, porque el Señor no es lucero. ¿Sabe quién es lucero? Vamos a Isaías 14. Capítulo 14, Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Hijo de la mañana. Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitaste a las naciones. Pero fíjate lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y acá en la escritura de acá de en Pedro dice, y el día que aclarezca y el lucero de la mañana. ¿Cómo puede ser el Señor el lucero? Si el lucero se le refiere a Satanás. Ahora, en la versión esta de la Biblia
1602 purificada, si está bien, allí sí le pusieron estrella. Porque el Señor es nuestra estrella que aparecerá. Yendo con lo que dice cuando aquel loco, aquel profeta loco, Balaam, dijo, he aquí, lo veré, mas no ahorita, dijo. ¿Se acuerdan? Vamos para allá. ¿Se acuerdan en Números 20? Vamos, aquí estamos, ya acá andamos cerquetas. Números 24. Verso 17. Voy a leerlo en la Reina Valera 60, que se me hace más. Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará como cedro de Israel. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Pero fíjense bien lo que dice. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Cuál es esa estrella de Jacob? El Señor Jesucristo. Entonces, acá en Pedro, en vez de haberle puesto estrella, le pusieron lucero. Por eso les digo. Ahora, como le digo, yo no le voy a decir qué versión usar. No. Usted, con la que usted se sienta bien, perfecto. ¿Ya? Pero usted deje que el Espíritu Santo lo guíe a usted. Deje que el Espíritu Santo lo guíe a usted y usted váyase por lo que porque para mí, le digo, para mí, de las versiones del 60 para atrás, bien. Ya de las versiones para atrás, del 60 para adelante, no. Y como le digo, le aconsejo, anote su Biblia, pónganle anotaciones. No está haciendo nada mal. Todo lo contrario. Así usted sabe dónde están las escrituras, luego. Entonces, iba a hablar más al rato iba a hablar sobre un tema de que ya les iba a hablar sobre que quería hablar sobre del cristiano que está entrando en un estado, el cristiano progresista. Pero eso lo voy a hablar en más detalle. Nomás yo que quería hoy, por causa de salud, hablar de un tema que ya tenía ya en la cabeza de todos modos. Nomás le di una cuanta repasada y hoy nomás me dediqué a repasar y anotar algunas partes de la Biblia, de la 1602 que tengo yo, que es la versión que uso yo. La Valera 600, la versión Valera 1602, que se le es conocida como la Biblia de Cántaro. Quiero que por favor anoten todo esto, porque en su tiempo esto les va a ayudar a ustedes. Como digo, anoten todo esto y anoten sus Biblias y todas las referencias bíblicas que yo les doy es para que ustedes escudriñen, no para que yo piensen que qué presumido. No, todo lo contrario. A veces tenemos flaquezas, caemos, fallamos al Señor. Y el que dice que no falla a Dios hace mentiroso a Dios. Porque dijo Juan. Y otra cosa también. Algún día voy a dar porque yo no uso la palabra san cuando digo los nombres de las cartas
¿Por qué no digo san? Porque es algo tremendo que la Iglesia Católica, porque se apoderó por arriba de 1000 años, lo que se llama la Edad Oscura. La Edad Oscura, donde se apoderó de las Escrituras. Por eso se le llama la edad Oscura. Aún la Iglesia Católica se metió muchas de las veces, se metió aún hasta en los matrimonios. Por muchos años. Fíjese tan feo que es esta, que según la Iglesia de Cristo, supuestamente, entre comillas, que es la Iglesia de Cristo, aún se metió dentro hasta las recámaras de las vidas de las personas en aquel entonces, de las edades oscuras. Les decía que comer, cuándo tener relaciones sexuales con su esposa, de qué manera y todo. Muchas cosas, que es lo más oscuro. Por eso cuando yo oigo cosas así de la Iglesia Católica, no me sorprende. Entonces yo le voy a decir en una manera de que el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo entendido. Por eso él dijo, mi pueblo fue destruido por causa de conocimiento. ¿Y por qué les faltó conocimiento? Porque los escribas y los sacerdotes no les enseñaban las escrituras. Y por eso fue destruido. Ahora, hoy en día, mire hermano, la cosa es, fíjese bien, a la mujer nunca se le dio autoridad de predicar arriba en el púlpito. Y ahorita están montones de mujeres predicando arriba en los púlpitos. Que eso nunca se le dio a la mujer. Y eso no es por ser machista. No, la Biblia dice que no es lícito que la mujer hable en la iglesia. ¿Eso no es machista? ¿Por qué? Porque Dios le dio la orden al hombre que él fuera. Y especialmente en el matrimonio. El apóstol Pablo fue claramente que dijo, la cabeza es Dios, y luego la cabeza del hombre es Cristo, y luego la cabeza de la mujer es el hombre, y se va bajando. Si Dios hubiera querido que la mujer enseñara, hubiera puesto a la mujer arriba del hombre. Y eso no es machista, eso es la palabra de Dios. Y muchos acusan al apóstol San Pablo de ser machista. Y acabamos de leer una escritura que dice, toda escritura es inspiradamente por Dios. Entonces quiere decir que Dios es machista, entonces. Porque si usted dice eso, entonces aténgase a las consecuencias con Dios. Eso es todo lo que tengo hoy. Dios les bendiga. Por favor, comenten, like y suscríbanse a este canal. Dios les bendiga.